Bueno, hoy lo que nos toca estudiar un poco es acerca del del ciclo reproductor femenino. Ustedes saben que a diferencia de los hombres, la mujer no produce óvulos todo el tiempo ni es fértil durante todo su ciclo, ¿sí? De 28 días, sino que hay algunos días donde es mayor la probabilidad de que se pueda producir un embarazo. Para explicar el ciclo, generalmente usamos un esquemita como el que vemos acá. El ciclo de una mujer más o menos dura 28 días. Obviamente que esto va variando de acuerdo a la mujer. Hay algunas mujeres a las cuales el ciclo les dura más, otras menos. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en un ciclo ideal. Para analizar el ciclo sexual femenino, nosotros tenemos que analizar qué sucede a nivel ovárico y qué sucede a nivel uterino, ¿sí? Porque van pasando dos cosas. El día 1 del ciclo, ¿sí? Como ven acá, que dice inicio, el día que nosotros contamos como día 1, es el día donde comienza o aparece la menstruación. Ese es nuestro día 1. Como ustedes ya saben, la menstruación se producía porque en el útero hay una membrana que se llama endometrio. Entonces cuando el óvulo sin fecundar llega al útero, no se adhiere a ese endometrio y ese endometrio comienza a caer y ahí es donde se produce la menstruación. ¿Cuánto tiempo dura más o menos este proceso a nivel uterino? Más o menos unos 5 o 7 días, ¿sí? Por lo tanto, desde el día 1, que es el primer día de menstruación, hasta aproximadamente el día 4, 5, 7, a nivel uterino ocurre la menstruación, el desprendimiento del endometrio, porque llegó un óvulo no fecundado. ¿Qué está pasando a nivel ovárico? A nivel ovárico, el día 1 comienza a madurar un nuevo óvulo. ¿Por qué? Porque ya nuestro cuerpo se enteró que ese óvulo no está fecundado y entonces comienza a producir otro nuevo para una nueva fecundación. Así que, así como en el endometrio se empieza a desprender el día 1, en el ovario el día 1 empieza a madurar un nuevo óvulo. ¿Cuánto tiempo le lleva a ese óvulo madurar dentro del ovario? Aproximadamente 14 días, aproximadamente la mitad del ciclo. Todos estos días que ustedes ven en amarillo. Estos días se consideran infértiles en la mujer. ¿Por qué? Porque, como ya estudiamos en las clases anteriores, la fecundación generalmente se produce en el extremo superior de la trompa de Falopio. Y en todos estos días, el óvulo no está en la trompa, está en el ovario madurando. Por lo tanto, por más que ingresen espermatozoides, no podrían fecundarlo. Se sabe que a veces hay excepciones, porque a veces la mujer ovula antes, o puede producir ovulaciones múltiples. Entonces, no es muy seguro el hecho de decir como que los días infértiles son totalmente infértiles, porque no sabemos bien cuándo es el día que se produce la ovulación. Pero sí es cierto que mientras no se produzca la ovulación, la mujer no está en condiciones de fecundar, porque el óvulo está madurando dentro del ovario. Por eso estos días se pintan en color amarillo, porque son infértiles, óvulo madurando en ovario. Pero ¿qué pasa a nivel uterino? Ya sabemos que del día 1 al 5 hay un endometrio que se está desprendiendo. Pero a partir del día que finaliza la menstruación, todos los demás días del ciclo hasta volver a empezar la menstruación, se va a ir formando en el útero un nuevo endometrio y va a ir creciendo de tamaño. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya fecundación, ese óvulo fecundado se tiene que agarrar del endometrio para empezar con su proceso de gestación, ¿sí? Es lo primero que necesita. Por lo tanto, cuando termina la menstruación en el útero, todos los demás días, hasta la llegada de la nueva menstruación, el endometrio se va a ir preparando y se va a ir engrosando. Fíjense cómo ustedes van viendo, ¿sí? Acá si ustedes ven las paredes del útero, fíjense cómo se van engrosando. Entonces, primera parte, generalmente a esta fase, como ven acá, se la llama fase folicular o preovulatoria.
A nivel ovárico, lo que ocurre es la maduración de un óvulo, y a nivel uterino, primero menstruación y después se vuelve a formar lo que es el endometrio. Después entramos a una tercera fase, que es la fase de ovulación, que es la fase fértil, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ovulación es la salida del óvulo maduro fuera del ovario y está en el extremo superior de la trompa de falopio, que es el lugar de la fecundación. Por lo tanto, se consideran periodos fértiles generalmente 2 o 3 días antes de la ovulación y 2 o 3 días después, por esto que yo les comentaba de que, bueno, no es muy seguro saber cuándo exactamente ocurre la ovulación. Por eso estos días están marcados en verde, porque es el lugar, el día, los días que sale el óvulo, que se produce la ovulación, y esta línea lila lo que está indicando son los días de fertilidad, ¿sí? Que los cercanos a la ovulación. Los días cercanos a la ovulación son los días donde hay mayor probabilidad de que se produzca un embarazo. También recordemos que los espermatozoides pueden vivir en el cuerpo de la mujer hasta 5 días, o sea que también es quizás dentro de esos 5 días, si se llega a un proceso de ovulación, ahí también se puede producir una fecundación. A nivel uterino, volvemos a decir lo mismo, el endometrio sigue creciendo. Y después ya empezamos a una tercera etapa, que es la fase lútea o la fase posovulatoria. ¿Por qué? Porque el óvulo ya se produjo la ovulación. Y en la fase nuevamente posovulatoria o fase lútea, nuevamente se dice que es un periodo infértil en la mujer. ¿Por qué? Porque ya el óvulo pasó, ¿sí?, de ese primer extremo de la trompa de falopio. Si se hubiera producido la ovulación, este sería una etapa de división celular para que cuando llegue al útero se anide en el endometrio. Y por lo tanto, por más de que el óvulo esté transitando en las trompas de falopio, es difícil o es más difícil que se pueda producir una fecundación. Entonces también se consideran días infértiles. Si acá se produjo la fecundación, en todos estos días se está dando un proceso de división celular. Si no se produjo la fecundación, el óvulo solamente está transitando la trompa de falopio, pero como ya está más alejada del extremo superior, entonces es menos probable que se pueda producir la fecundación. ¿Qué pasa cuando llega el día 28, último día del ciclo? ¿Sí? Si el día 28, cuando llega al útero, ese óvulo llegó fecundado, se va a adherir al endometrio y por lo tanto el ciclo no va a volver a comenzar, porque obviamente que el endometrio no se va a desprender. Ahora, si el día que el óvulo llega al útero llega sin fecundación, no se adhiere del endometrio y el endometrio empieza a caer y nuevamente comienza el ciclo, ¿sí? Recuerden también que estos días no es que el día 1 de junio empieza el ciclo y el día 28 de junio, no, esto depende de cada mujer. Por ejemplo, el día 1 del ciclo puede ser a lo mejor en la fecha calendario 3 de junio, ¿sí? Día 1 se llama a el día que comienza la menstruación. Yo de ahí cuento 14 días, es etapa de ovulación, y de ahí cuento otros 14 días más y voy calculando cuándo podría ser mi fecha probable de próxima menstruación. Es decir, cuando uno habla de día, esto hay que contarlo en calendario, ¿sí? No es que el día 1 del ciclo va a ser el día 1 del mes, sino que va a ser el día del mes donde la mujer tuvo una menstruación, ¿sí? Bueno, si seguimos un poquito, yo les puse acá también otros ejemplos. Acá es esto que yo les decía bien, que tenemos que ver el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Fíjense cómo en el ovario, del 1 al 14, fíjense cómo va madurando el óvulo dentro del ovario. El día 14 ese óvulo sale, recuerden que si acá hay un espermatozoide lo puede fecundar. Y ese lugar en el
óvulo en el ovario, perdón, donde estaba el óvulo, se transforma en un cuerpo, ¿sí? Que se llama cuerpo lúteo, que va a ir produciendo hormonas para evitar que el endometrio caiga y que ahora aumente aún más su tamaño, ¿sí? Así que bueno, en el caso de que el óvulo no esté fecundado, ese cuerpo lúteo después desaparece. Mientras que si el óvulo está fecundado, al adherirse a la pared del endometrio, ese cuerpo lúteo se sigue manteniendo para evitar que se desprenda la membrana. Fíjense, acá se ve bien qué es lo que pasa en el útero. Fíjense que del 1 al 14, que es la primera fase, la fase folicular, los primeros días hay un proceso de menstruación. Y después fíjense cómo en todos los otros días del ciclo, la pared del endometrio aumenta en su tamaño, ¿sí? Otro detalle a tener en cuenta es que la mujer tiene los óvulos desde el nacimiento. Nada más que esos óvulos están inmaduros y van madurando mes a mes, uno en ovarios distintos, ¿sí? Es decir, un ciclo madura uno del ovario derecho, otro ciclo madura uno del ovario izquierdo, pero la mujer ya tiene los óvulos preformados. Lo que pasa es que están inmaduros y mes a mes van madurando, ¿sí? Así que bueno, como esto sería todo por hoy. El viernes vamos a comenzar a trabajar un poquito ya con lo que es embarazo y parto. Pero bueno, siempre recuerden esto que les digo, ¿sí? Que cuando nosotros analizamos este ciclo, tenemos que tener en cuenta el ovario y el endometrio. El día 1, en el útero se está desprendiendo el endometrio y después todo el resto de los días lo que hace es crecer y aumentar de tamaño. Mientras que a nivel ovárico, primero el óvulo empieza a madurar, en la etapa de ovulación se sale fuera del ovario, es la etapa fértil, y después circula por la trompa de falopio hasta llegar nuevamente al útero. Si está fecundado, se va a adherir a esa pared uterina para empezar con el proceso de gestación, y si no está fecundado, ese endometrio va a empezar a caer. Por eso uno de los indicios de estar embarazada es la falta de menstruación, justamente porque cuando hay embarazo no hay desprendimiento del endometrio. Si no hay embarazo, el endometrio sí se desprende. Es la señal más clara que tenemos para ver lo que es la parte de menstruación. ¿Qué van a tener que hacer como actividad de asistencia? Ustedes tienen en el material de lectura obligatoria, en la actividad que habían hecho ya antes del sistema reproductor femenino, había como una liñita con diferentes días, que creo que el casillero 1 no se llega a ver, ese lo tendrían que hacer. La idea sería que para que les quede a ustedes como material de estudio, puedan pintar esa liñita con estos colores, ¿sí? Y con estas referencias, como para que les quede bien sintético y claro el ciclo reproductor. Y además les doy un caso hipotético, ¿sí? Por ejemplo, tienen un calendario y bueno, en este caso les habla de una mujer que tiene un ciclo de 28 días, sería un ciclo ideal, la menstruación dura 5 y le comenzó el 3 de julio. Recuerden que el día 3 de julio, ¿a qué día representaría del esquema? ¿Sí? Si sería el día 1, el día 14, el día 28, ¿sí? ¿Qué significa que el 3 de julio haya menstruado? Y a partir de ahí van a tener que hacer algunas deducciones, ¿sí? Esto me va a permitir a mí saber que han comprendido este tema. Lo van a tener que colocar como comentario en la publicación de Facebook, como hacemos siempre, y bueno, y ahí les voy a ir dando las correcciones. Y la clase que viene se va a venir todo el proceso de fecundación, gestación y parto, que lo vamos a hacer primero a través de un video y después a través de una clase presencial, a través de un video. Así que bueno, nos vemos el viernes. Ustedes van a tener que ver un video, no me van a ver a mí, así que nos vemos el miércoles que viene. Igualmente la asistencia corre hasta el viernes, ¿sí? De esta clase es hasta el viernes. Nos vemos.